Presidente George, el plan de expansión para el mercado europeo está listo. El director Sean deslizó el expediente ante George Chung con una mirada respetuosa. La mampara de cristal de la zona VIP de Starbucks lo separaba del bullicio de la sección principal, mezclando el aroma del café de Los Ángeles con la intensidad de las negociaciones. George no se apresuró a abrir el archivo. En cambio, dio un suave sorbo a su americano, con la mirada fija en una escena cercana. Era su esposa, Mary John, vestida con un vestido de seda color champán, y sus finos dedos jugueteaban en la palma de la mano de un hombre. El hombre no era otro que el director de marketing de la empresa, Henry Zhao. Los dedos de Henry trazaron círculos lentos e íntimos en el interior de la muñeca de Mary, y Mary no se resistió. Bajó la cabeza ligeramente, con una tímida sonrisa dibujada en sus labios. ¿Presidente George? ¿Me escucha? La voz del director Sean lo devolvió a la realidad. Continúe. La expresión de George permaneció inalterada, su voz, inquietantemente tranquila. La primera lección para un excelente hombre de negocios es controlar las emociones. Mary pareció presentir algo. En cuanto levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de George. El pánico se apoderó de su rostro y retiró la mano rápidamente. Sin embargo, no ofreció ninguna explicación. En cambio, tomó a Henry y caminó directamente hacia el asiento de George. George, qué coincidencia. La voz de Mary temblaba un poco, pero se obligó a aparentar calma. Henry estaba a un lado, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. ¿Presidente George? ¿Qué hace aquí? ¿Sigue a Mary? Quedé con el director Sean para hablar del mercado europeo. Ya llevo aquí una hora. George dejó su taza de café. Normalmente, un acosador no llegaría antes que la persona a la que sigue, ¿verdad? El director Sean asintió. Así es, el presidente George y yo llevamos aquí un rato. ¿Y quién te crees que eres? ¿Te corresponde interrumpir cuando el presidente George habla? Henry señaló de repente al director Sean y luego se volvió hacia Mary. Mary, debe ser que George sabía que venías hoy y esperó a propósito, solo para avergonzarte. George, estás siendo irrazonable. Mary de verdad creyó las palabras de Henry, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cuántas veces te lo he explicado? A Henry y a nuestros colegas comunes y corrientes. ¿Por qué no puedes confiar en mí? La expresión del director Sean se tornó seria, con un destello de amenaza en sus ojos. Llevaba años navegando por el mercado internacional, habiendo visto todo tipo de personas y situaciones. George levantó la mano para detener el movimiento del director Sean, se levantó y se acercó a Mary y Henry. Henry dio un paso adelante, bloqueando a Mary. ¿Qué? ¿Toqué un punto sensible? ¿Es por eso que estás tan enojada? Mary miró a George con una mirada acusatoria. George, ¿no confías en mí para nada? Incluso en este punto, aún podía hacer esa pregunta. Confiemos o no, es un asunto menor. George se aflojó la corbata, con la mirada fría mientras miraba a Henry. El verdadero problema que debemos resolver ahora es que debes disculparte con el director Sean. ¿Yo? ¿Disculparme con él? Henry se burló. Soy la mano derecha de Mary y él solo es socio de una pequeña empresa. ¿Por qué debería disculparme con él? Una fría mueca se curvó en la comisura de los labios de George. De repente, extendió la mano y agarró el brazo de Henry. Con una hábil maniobra, Henry perdió el equilibrio al instante y cayó de rodillas frente al director Sean. George se inclinó hacia el oído de Henry, en voz baja. Lo dirás una última vez, te disculparás, o no saldrás de aquí. Lo siento, director Sean. El rostro de Henry palideció, como si acabara de darse cuenta de que había provocado a alguien a quien no debía. El director Sean no dijo nada. Se levantó, se abotonó la chaqueta y miró a George con una mirada significativa. Presidente George, la cooperación que mencionamos antes siempre está sobre la mesa. Ocúpate primero de tus asuntos personales. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. George, gritó Mary, corriendo al lado de Henry para ayudarlo a levantarse. Miró a George con furia, con los ojos encendidos. ¿Estás loco? Aunque estuvieras celoso, no tienes por qué llegar tan lejos. ¿Celoso?
George se recostó en su silla, limpiándose lentamente los dedos con una servilleta. Mary John, me malinterpretaste. Lo golpeé no por celos, sino porque ofendió a mi cliente. Cada cliente es un vínculo valioso para mí y debo protegerlo. Eso es todo. Mary se quedó atónita. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no estás celoso? George se burló. María, cuando te amaba, eras un tesoro para mí. Ahora que estás manchada, no eres más que basura. Nadie tiene celos de la basura. ¿Tú, dijiste que soy basura? Los ojos de Mary estaban llenos de miedo. ¿Quieres decir que ya no me amas? George encendió un cigarrillo y exhaló un aro de humo. Mary, llevamos 7 años juntos. Deberías saber muy bien qué es lo que más odio. Ni siquiera soporto que alguien más use mi ropa, y mucho menos que una mujer haya sido tocada por otro hombre. Dicho esto, apagó el cigarrillo, se levantó y se preparó para irse. Nadie más me ha tocado. Mary lo abrazó por detrás. Su voz se quebró por las lágrimas. Cariño, me malinterpretaste. No hay nada entre Henry y yo. En realidad, estábamos hablando de trabajo. George frunció el ceño con disgusto y la apartó. Ya te has acercado tanto, ¿qué más queda por explicar? He asistido a incontables cenas de negocios contigo. ¿Alguna vez me has visto tan íntimo con alguna clienta? George se burló. Hará que el abogado redacte los papeles del divorcio. Divorciémonos. No, quiero divorciarme de ti. Mary sollozaba desconsoladamente, pero no tuvo el valor de correr tras él. Henry se adelantó de inmediato para apoyarla. Mary, no tengas miedo. Eres el director ejecutivo de la empresa. Si causa problemas, simplemente despídelo. ¿Por qué tenerle miedo a un inútil que solo llegó donde está gracias a ti? Antes de irse de las Fuerzas Armadas de California, George miró hacia atrás. Mary estaba acurrucada en los brazos de Henry, con el rostro surcado por las lágrimas evocando compasión, mientras Henry, sujetándola por la cintura, le dedicó a George una sonrisa triunfal. Antes de regresar a la empresa, George llamó a varios accionistas. Al entrar en el Edificio Nacional de Tecnología, percibió de inmediato algo extraño en la forma en que lo miraban los empleados. Lo ignoró y se dirigió directamente a su oficina. El director técnico, Mike Wong, se acercó rápidamente y le entregó su teléfono a George. Mira este mensaje en el grupo de la empresa. En la pantalla, Henry había etiquetado a todos y publicado un mensaje. El director de R&D, George Chan, ha sido despedido por mala conducta. Te lo digo, amigo. ¿De quién es esta empresa? Preguntó Mike enojado. Tu esposa ha puesto patas arriba una empresa en perfecto estado. Todo el mundo habla de que te engañaron y de que Henry se hace el dueño. Si esto sigue así, mi familia podría vender sus acciones. Puedo con ello. Ocúpate de tus propios asuntos, dijo George con calma, despidiéndolo con un gesto de la mano. Antes de irse, Mike dudó en la puerta. Por cierto, mi hermana Sophia Lynn regresa al país la semana que viene. Y planea que trabaje como tu asistente en la empresa. George ni siquiera levantó la vista. Hazlo como quieras. Después de terminar su trabajo, George le pidió al conductor que lo llevara a casa. En cuanto entró, percibió el aroma a comida que flotaba en el aire. Cariño, eres tú, dijo Mary desde la cocina. Preparé tus costillas agridulces favoritas. Ve a lavarte las manos y comamos. George se burló al ver otro par de zapatos de cuero de hombre en la puerta, claramente de Henry. ¿De verdad se atrevía esta mujer a traer a Henry a casa? Se cambió los zapatos y entró. Justo a tiempo para ver a Henry en la cocina, dándole de comer a Mary un trozo de costilla. Sonreía con tanta dulzura que sus ojos se curvaban como medialunas. Claramente perdidamente enamorada. ¿Quién es? Su esposo. Mary entró en pánico en cuanto vio a George. No me malinterpretes. Estaba probando la comida y tenía las manos ocupadas, así que le pedí a Henry que me ayudara. No hizo falta explicarlo. George sacó un documento de su maletín. Y por cierto, ya no necesitas llamarme esposo. Firma esto y nos divorciamos mañana. Mary lo miró con incredulidad.
George, ¿de verdad quieres divorciarte de mí? George Chun, no tienes vergüenza. Henry lo señaló y maldijo. Mary ya te ha respetado bastante. Se rebaja a cocinar para ti. ¿Qué más quieres? Te digo que no tientes a la suerte. George se rió. Se quitó la chaqueta, el reloj y la corbata. Henry, ¿de verdad te crees tan importante? ¿Que pretendes convenir a disculparte personalmente? ¿Vale algo tu disculpa? ¿Y qué te hace mejor que yo?, dijo Henry con desdén. Soy director de marketing. El rendimiento de la empresa se debe a mí. Tú solo eres el director de I y de sin mí, tus productos no se venderían. Mientras Henry hablaba, se abalanzó hacia adelante. George se apartó y contraatacó con un codazo, derribándolo al suelo. Henry se incorporó de golpe y cargó de nuevo, agarrando con fuerza el brazo de George. Apretando los dientes, susurró, golpéame, anda. Cuanto más me golpees, más patético te verás a los ojos de Mary. Cuando se divorcien, ocupará tu lugar. George se burló y le dio una palmadita en el hombro. Chico, ¿qué clase de telenovelas sin sentido has estado viendo? ¿De verdad crees que el mundo de los negocios es solo un juego? ¿Qué quieres decir? Henry parecía completamente confundido. George negó con la cabeza. En ese caso, llamemos a todos aquí y hablemos. Al poco rato, llegó toda la familia de Mary. Sus padres parecían ansiosos, mientras que Simon Young tenía una expresión como si estuviera viendo un programa. El padre de Mary parecía tenso. George, ¿qué pasa? George señaló a Mary y Henry y dijo, están liados. Este Henry, hace un momento, intentó provocarme para que lo golpeara, quería hacerme quedar mal delante de Mary para que me divorciara y él pudiera ocupar mi lugar. El rostro del padre de Mary se ensombreció al oír esto. Sin embargo, la madre de Mary le agarró la mano. Mary, ¿te están haciendo daño? Se volvió hacia George. George, sea lo que sea, hablémoslo. No hay necesidad de violencia. Mary es amable por naturaleza. Ella jamás te traicionaría. Simón dijo fríamente, cuñado, déjamelo a mí. Te garantizo que este tipo desaparecerá. Mary, di algo, ¿quieres? Henry entró en pánico al ver la situación, no esperaba que la familia de Mary apoyara tanto a George. Mary lo ignoró y solo lloró mientras hablaba con George. Cariño, sé que me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad. Henry se puso ansioso. No lo entiendo. George y yo venimos de familias comunes, así que ¿por qué la familia Young lo acepta a él y a mí no? Escúchame. Simon señaló la nariz de Henry. Mi cuñado montó su propio negocio en la universidad. Aunque al principio era pequeño, insistió en no dejar que nuestra familia Young lo ayudara. Más tarde, a medida que el negocio crecía, mi cuñado cedió el puesto de director ejecutivo a mi hermana solo para que ella pudiera estar a la altura. Todos hemos visto con nuestros propios ojos cómo mi cuñado surgió de la nada hasta donde está hoy. ¿Y quién te crees que eres? ¿Intentando ascender seduciendo a una mujer casada? Simon se burló. Déjame decirte algo aún más desesperanzado, incluso si mi hermana se casa contigo. Todo en la familia Young sigue sin tener nada que ver contigo. No olviden que, en el heredero de la familia Young, la desesperación se reflejaba en el rostro de Henry, mientras que Mary no dijo ni una sola palabra en su defensa. George los miró y dijo, quienes carecen de capacidad, pero aún así quieren tomar atajos, son inútiles en cualquier círculo. Luego les dijo a la familia de Mary que el divorcio era inevitable. Estaban indefensos y solo podían llevarse a Mary por el momento. Antes de irse, los ojos de Mary estaban llenos de reticencia y arrepentimiento. Pero el corazón de George era duro como una piedra, inamovible en lo más mínimo. Después de que todos se marcharon, George se quedó junto a la ventana contemplando las luces de la ciudad. 7 años de amor habían terminado así, dejando un vacío en su corazón. Pero no se atormentaría, tenía cosas más importantes que hacer mañana. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Mike. Hermano, Sofía regresó temprano. Podrá presentarse en la empresa mañana. George miró la pantalla con una pizca de curiosidad por esta nueva asistente que no conocía.
A la mañana siguiente, George llegó a la empresa antes de lo habitual. Acababa de sentarse cuando una recepcionista llamó para avisarle que la señorita Sophia Lynn lo buscaba. Por favor, déjela pasar. La puerta de la oficina se abrió con cuidado y entró una joven con traje beige. Parecía de unos 26 o 27 años, con el pelo largo cayéndole por la cintura, la mirada cristalina y una sonrisa perfecta en las comisuras de los labios. Hola, presidente George. Soy Sophia Lynn, hermana de Mike Wong. Su voz era suave, ni servil ni autoritaria, al extender la mano. George le estrechó la mano brevemente y asintió, indicándole que se sentara. Mike me ha mencionado. Bienvenido a la empresa. Una pizca de curiosidad brilló en los ojos de Sophia. Oí que tú y tu esposa se van a divorciar. ¿Es cierto? George arqueó una ceja. ¿Te lo contó Mike? Sí. Su respuesta fue tajante, sin el menor intento de ocultar nada. Creo que el director Mike está muy preocupado por ti. Por eso me contó todo esto. Como ya lo sabes, no lo ocultaré más. El tono de George se mantuvo tranquilo. Mary John y yo nos estamos preparando para el divorcio, pero los asuntos internos de la empresa no se verán afectados. Sophia parpadeó. ¿Puedo preguntar por qué? Tú y la presidenta Mary siempre han sido la envidia de la pareja perfecta de industria. George dijo con calma, no hay parejas de cuentos de hadas, solo intereses y traición. Mientras hablaba, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Mary irrumpió con varios guardias de seguridad. George Chun, la junta directiva ha decidido que no puede asistir al lanzamiento del nuevo producto de hoy. La voz de Mary sonaba gélida, pero tenía los ojos hinchados y rojos, claramente de llorar. George la miró y luego a los guardias de seguridad. ¿Qué intentan hacer? Soy el director ejecutivo de esta empresa. Tengo la autoridad para decidir quién puede asistir al lanzamiento del producto. El tono de Mary era duro. Seguridad, por favor, acompañen al presidente George fuera. Los guardias de seguridad se miraron entre sí, sin atreverse a dar un paso al frente. Sophia se levantó de repente. Presidenta Mary, ¿qué hace? El nuevo producto se desarrolló bajo el liderazgo del presidente George. ¿Cómo puede ser que no lo deje asistir al lanzamiento? Solo entonces Mary notó la presencia de Sophia. Entrecerró los ojos ligeramente. ¿Quién eres? Soy la nueva asistente de George, Sophia Lynn. Mary se burló, mi hermana. Sé quién eres. Se volvió hacia George. Bueno, ni siquiera has firmado los papeles del divorcio, y ya estás deseando encontrar un nuevo amante. Presidenta Mary, por favor, ten cuidado con tus palabras. Sophia dijo con calma, soy asistente profesional. Por favor, no traigas tus problemas matrimoniales al trabajo. A Mary la enfureció su compostura. ¿Qué sabes tú? Esta empresa es mía. Puedo hacer que cualquiera se vaya si quiero. ¿En serio? George habló por fin. Su voz tenía un matiz de sarcasmo. ¿No sabes quién es el mayor accionista de esta empresa? La expresión de Mary cambió. ¿Qué quieres decir? O sea, como poseedor de 65 acciones de la compañía, puedo decidir quién asiste a la conferencia de prensa de hoy y quién no. George se levantó, ajustándose los puños del traje. Si sigues haciendo una escena así, a la única persona a la que Holby le pidió que se fuera eres a ti. Mary lo miró conmocionada, con los ojos abiertos como platos. Tú, ¿cómo es posible que tengas tantas acciones? Mi padre fue quien invirtió en esta empresa. Tu padre solo invirtió 30 al principio, mientras que yo y los demás accionistas teníamos 70. George se burló. En cuanto al puesto de director ejecutivo, solo te lo di para que quedaras bien con los demás. Ahora parece que esa decisión fue un error. La cara de Mary pasó de pálida a roja, luego de roja a verde. Me mentiste. ¿No me crees? Podemos convocar una junta de accionistas ahora mismo. Dijo George, contestando el teléfono. Sophia observaba todo esto de reojo. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, con un brillo apenas perceptible en sus ojos. Mary se mordió el labio inferior, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así?
Fuiste tú quien me traicionó, ¿y ahora me preguntas por qué? George negó con la cabeza. Lo que pasó entre tú y Henry Jay podría fingir que nunca pasó y dejar que el divorcio terminara con dignidad. Pero si quieres avergonzarme en compañía, no me culpes por ser despiadada. Mary se giró de repente hacia Sofía. Eres su nueva amante, ¿verdad? Llevan mucho tiempo juntos. La expresión de Sofía cambió ligeramente. Presidenta Mary, por favor, tenga un poco de respeto por sí misma. Mi relación con el presidente George es estrictamente profesional. Tu acusación es una afrenta a mi reputación. Deja de fingir inocencia, se burló Mary. Descubrí tu acto de un vistazo. Hermana de Mike, apuesto a que llevas mucho tiempo deseando a George, ¿verdad? Una ligera incomodidad se reflejó en el rostro de Sofía, pero enseguida recuperó la compostura. Presidenta Mary, acabo de regresar del extranjero y hoy es la primera vez que veo al presidente George. Si tiene alguna insatisfacción, por favor, aborde el asunto. No metas a gente inocente en esto. La conferencia de prensa estaba a punto de comenzar. Mary sabía que no podía impedir que George asistiera, así que solo pudo irse enfadada. Antes de irse, le lanzó a Sofía una mirada feroz. Te estará observando. Sofía no tenía miedo y respondió con una sonrisa. Puedes hacerlo cuando quieras. Después de que Mary se fue, la oficina quedó en silencio por un momento. Lo manejaste muy bien, dijo George de repente. Sofía sonrió levemente. Gracias, presidente George. Creo que la presidenta Mary lo quiere demasiado, así que no pudo aceptar la verdad por un tiempo. George la miró. Pareces entender bastante bien a la gente, ¿verdad? Solo un poco más observadora. Sofía bajó la cabeza para organizar los archivos. Noté que Mary, la presidenta, tenía los ojos hinchados y aún llevaba el anillo que le regalaste. Está claro que no se ha dado por vencida en su empeño de recuperarte. George reflexionó. ¿Crees que debería perdonarla? Es tu decisión. Sofía levantó la vista, con un brillo sutil en los ojos. Pero tanto en los negocios como en el amor, la traición siempre tiene un precio. Interesante. George sonrió, sintiendo un destello de interés en su nuevo asistente por primera vez. Prepárate. Vamos a la rueda de prensa. En la rueda de prensa, George y Mary aparecieron juntos en el escenario, proyectando armonía mientras un trasfondo bullía. Cuando George presentó el nuevo producto, el público estalló en un estruendoso aplauso, mientras que Mary solo pudo mantenerse a un lado, forzando una sonrisa forzada. Después de la conferencia de prensa, Henry apareció tras bambalinas y silenciosamente llevó a Mary aparte. Mary, no te preocupes. Ya he encontrado una manera de lidiar con George. Mary se quitó la mano de encima. ¿Puedes desaparecer? Es por tu culpa que estoy en este lío. Henry se sobresaltó por su frialdad. ¿Tú, no dijiste que me amabas? A quien siempre he amado es a George. Mary dijo fríamente, solo estuve un momento confundida y me dejé seducir por ti. En ese momento, Sofía pasó por allí y contempló toda la escena. Las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente y un destello de triunfante intriga brilló en sus ojos. ¡Qué interesante!, murmuró para sí misma, luego se dio la vuelta y caminó hacia la oficina de George. La villa de la familia Young estaba enclavada en un exclusivo barrio suburbano. Un edificio de estilo mediterráneo escondido entre árboles verdes y paredes blancas. A las 3 de la tarde, el sedán de George llegó a la entrada justo a tiempo. ¿Necesitas que entre contigo?, preguntó Sofía sentada en el asiento del copiloto. Tras una semana juntos, ella había optado por ser solo una asistente de su hábil mano derecha, con un leve atisbo de fluidez fluyendo entre ellos sin previo aviso. Eso no será necesario. George se desabrochó el cinturón de seguridad. Es una reunión familiar. No es apropiado que haya forasteros presentes. ¿Cómo puedo ser una forastera? Sofía hizo un puchero fingiendo queja, pero con un brillo astuto en sus ojos. George la miró. 2 horas como máximo. Lo terminará lo más rápido que pueda. Entonces te espero en el coche. Sofía sacó su tableta. Justo el momento para atender algunos correos electrónicos de nuestros clientes europeos.
George asintió y se giró para caminar hacia la entrada principal de la villa. El mayordomo llevaba un rato esperando y lo condujo al salón. Toda la familia de Mary ya estaba allí. El padre de Mary presidía la mesa. Su madre estaba a un lado, y Mary y Simon se sentaron a ambos lados. Para sorpresa de George, Henry también estaba allí, de pie detrás de Mary como un fiel guardián. «George, ¿estás aquí?» El tono del padre de Mary era complejo, con la preocupación de un anciano y la astucia de un hombre de negocios. «Siéntate. Hablemos como Dios manda». George no se anduvo con rodeos y eligió el asiento frente a Simon. «Tío John, ¿qué tiene de importante que sea tan formal? ¿Qué otra cosa podría ser?» «Claro, se trata de tu matrimonio con Mary». El padre de Mary suspiró. 7 años de amor no pueden terminar así. La madre de Mary intervino de inmediato. «Así es, George. Por mucho que discutas, no debería llegar al divorcio, ¿no? Mary ha sido testaruda desde niña. Por favor, sé más tolerante con ella». George miró a Mary. Ella inclinaba la cabeza, retorciendo nerviosamente su pañuelo, con aspecto lastimero y frágil. «Tío John, el matrimonio es un asunto de 2 personas. Ya que Mary ha encontrado a alguien nuevo, no la forzaré», dijo George con calma. Mary levantó la cabeza bruscamente. «George, de verdad no hay nada entre Henry y yo. Ese día, estaba hablando de trabajo con él». «Entonces, ¿por qué dejaste que te diera de comer? ¿En nuestra propia casa?» George se burló. «Sí, solo estaba». Mary se quedó sin palabras y se le saltaron las lágrimas al instante. Henry dio un paso al frente. «Presidente George, Mary lo ama de verdad. Lo que pasó ese día fue culpa mía. Te pido disculpas». «Calle». De repente, Simon espetó. «Mi cuñado está aquí para hablar de asuntos con la familia John». «¿Desde cuándo te corresponde entrometerte?» «Simon, no seas grosero». El padre de Mary frunció el ceño y luego se volvió hacia George. «George, pase lo que pase, la empresa la fundamos los dos. Si tú y Mary se enfrentan, no será bueno para el desarrollo de la empresa». La verdad finalmente se reveló en esta reunión familiar. Lo que más le importaba al padre de Mary seguían siendo los intereses de la empresa. «Tío John, ten la seguridad de que las disputas personales entre Mary y yo no afectarán las operaciones de la empresa». George sonrió. «Pero si Mary sigue usando su puesto de directora ejecutiva para reprimirme, no me culpes por actuar». La expresión del padre de Mary cambió. «¿Qué medidas?» «Aunque invirtieron 30 acciones de la empresa, sigo siendo el mayor accionista, con el 65% del capital», dijo George con calma. «Si quiero, puedo convocar una reunión de la junta directiva en cualquier momento y destituir a Mary de su puesto como directora ejecutiva». Estas palabras cayeron como una bomba, sumiendo a toda la sala en el silencio. El rostro del padre de Mary palideció. «Fui yo quien te ayudó a empezar en aquel entonces. Sin la familia John, no estarías donde estás hoy. ¿Ahora nos das la espalda?» George mantuvo su sonrisa. «Tío John, agradezco mucho el apoyo que me brindaste en aquel entonces. Pero el crecimiento de la empresa hasta donde está hoy se debe a mi tecnología y al trabajo duro de mi equipo. En cuanto a la distribución de las acciones, fue algo que todos firmamos y acordamos en su momento. Estoy seguro de que no lo negarás, ¿verdad?» El padre de Mary se quedó sin palabras y solo pudo recurrir a Mary. «Este es un asunto entre tú y tu esposo. Ocúpate tú mismo». Mary se mordió el labio, se levantó de repente y se acercó a George. Cayó sobre una rodilla, con lágrimas corriendo por su rostro. «George, ¿recuerdas nuestros votos? Pase lo que pase, prometimos estar juntos. Sé que me equivoqué. Por favor, dame otra oportunidad». Sus lágrimas cayeron sobre los zapatos de cuero de George, dejando una pequeña mancha borrosa. George la miró impasible, pero en su mente resurgió la imagen de ella y Henry teniendo intimidad en el quirófano. «Levántate». «Actuar así solo hará que te desprecie más», dijo George con frialdad. Pero Mary se aferró a su pierna, negándose a soltarla. «George, si te dijera que estoy embarazada, ¿seguirías insistiendo en el divorcio?» Sus palabras fueron como un rayo, dejando a todos atónitos.
¿Embarazada? George frunció el ceño. ¿Estás segura de que es mi hijo? Claro que es tuyo, exclamó Mary. Eres el único hombre que he tenido. Nunca pasó nada entre Henry y yo. El rostro de Henry se puso extremadamente feo, con un destello de resentimiento en sus ojos. La madre de Mary se adelantó de inmediato para ayudarla a levantarse. Mira, ya tienes el fruto de tu amor. ¿Cómo puedes divorciarte? George, no puedes ser tan cruel. George se burló. Si de verdad hay un hijo, harán una prueba de paternidad. Si es mío, asumirán la responsabilidad. Pero nuestro matrimonio ya terminó. Eso no cambiará. El rostro de Mary estaba surcado de lágrimas. George, ¿de verdad eres tan cruel? ¿Es por culpa de Sophia Lynn? No metas a nadie en esto. George se puso de pie. Estoy aquí hoy para informarles de mi decisión, no para pedirles su opinión. De repente, Simon le preguntó a su cuñado, si se divorcian, ¿qué pasará con la empresa? Eso era lo que más le importaba a la familia Yan. George los miró con una mueca fría de desprecio. La empresa funcionará como siempre, pero Mary tendrá que dimitir como directora general. Tras el divorcio, le darán la indemnización que le corresponde según el acuerdo prenupcial, pero ni una sola acción adicional de la empresa. El padre de Mary golpeó la mesa y se levantó. George Chun, te has pasado. Sin la familia Yan, no eres nada. Tío Yan, los negocios son como la guerra. Te respeto como anciano, pero eso no significa que vaya a ceder. George terminó de hablar y se dio la vuelta para irse. Mary lo persiguió hasta la puerta. George, no te vayas. Te lo ruego. No necesito el puesto de director ejecutivo. No quiero ninguna compensación. Solo te quiero a ti. George se detuvo en seco, pero no miró atrás. Si de verdad me hubieras querido, no me habrías dejado ver esa escena en mi propia casa. Mary Yan, algunos errores, una vez cometidos, no se pueden deshacer. Al salir de la villa, la luz del sol era cegadora. Sophia se apoyó en la puerta del coche esperándolo. La brisa le alzaba el pelo largo, haciendo que su piel luciera blanca como la nieve. ¿Salió bien?, preguntó con una sonrisa. George negó con la cabeza. Mary dijo que está embarazada. La expresión de Sophia se congeló por un momento, pero enseguida recuperó la compostura. ¿Y qué piensas hacer? Hagamos una prueba de paternidad. George abrió la puerta del coche. Vamos. Volvamos a la empresa. Mientras el coche se alejaba de la villa, George vio a Mary de pie en la puerta por el retrovisor, con los ojos llenos de lágrimas mientras contemplaba el coche que se alejaba. Tras ella, la mirada de Henry era fría y venenosa como una serpiente. Durante las 2 semanas siguientes, surgieron fuertes tensiones en la compañía. George y Sophia se acercaron cada vez más, casi inseparablemente. Aunque Mary aún conservaba el cargo de directora ejecutiva, su poder real se había reducido considerablemente y las reuniones que presidía estaban casi desiertas. Esa tarde, George estaba revisando informes en su oficina cuando Sophia llamó a la puerta y entró con un documento en la mano. Presidente George, ya salieron los resultados de la prueba de paternidad. Le entregó el documento a George con la mirada llena de emociones complejas. George tomó el expediente, examinó rápidamente su contenido y suspiró con expresión de conflicto. 9.999. ¿De verdad que es mi hijo? Sophia se sentó frente a él. ¿Y qué piensas hacer? La postura del acuerdo de divorcio. Después de que nazca el niño, pagarán la manutención, pero quiero volver a casarme. George dejó el documento a un lado. Quiero sacrificar mi vida entera solo por un niño. Un destello de satisfacción brilló en los ojos de Sophia, pero pronto se transformó en preocupación. ¿Debería avisarle a la presidenta Mary de tu parte? No hace falta. Iré yo mismo. George se levantó. Me encargaré de algunas cosas más por el camino. George condujo hasta el centro de exposiciones de arte. Mary había regresado recientemente al trabajo, encargándose de una exposición de arte patrocinada por la empresa. Cuando llegó, Mary estaba conversando con varios artistas. En cuanto lo vio entrar, terminó la conversación de inmediato y se acercó a saludarlo.
George, ¿qué te trae por aquí?, dijo Mary con voz de sorpresa, y se alisó el cabello instintivamente. Tengo algo que hablar contigo. George miró a su alrededor. Busquemos un lugar tranquilo. Mary lo condujo a la sala VIP de la sala de exposiciones. La habitación estaba elegantemente decorada, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Ya salieron los resultados de la prueba de paternidad. George fue directo al grano. El niño sí es mío. Los ojos de Mary se iluminaron. ¿Entonces? Pero aún así quiero el divorcio. George la interrumpió. Después de que nazca el niño, me haré responsable, pero nuestro matrimonio ya terminó. Las lágrimas de Mary brotaron al instante. George, ¿por qué? ¿De verdad te enamoraste de esa Sofía? No metas a nadie en esto, dijo George con frialdad. Estoy harto de tus mentiras. Nunca te he mentido, dijo Mary con emoción. En realidad no hay nada entre Henry y yo. ¿Lo juro? George sacó un teléfono del bolsillo. ¿Y esto qué es? Reprodujo un vídeo, y la pantalla mostraba a Mary y Henry abrazándose y besándose en el ascensor de un hotel de lujo. La fecha era exactamente el día anterior al incidente en la CAF. El rostro de Mary palideció y retrocedió unos pasos tambaleándose. ¿Esto? Esto no puede ser. ¿Mentirme en la cara no funcionará? Se burló George. Este vídeo es de la vigilancia del hotel. No puede ser el destino. De repente, Mary se derrumbó y cayó de rodillas. George, me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Estuve confundido por un momento. ¿Confundido por un momento? La voz de George era gélida. ¿Entonces aún recuerdas tu conversación con Henry? Volvió a usar su teléfono, reproduciendo otra grabación. Mary, si trabajamos juntos, pronto podremos hacer que George pierda el control de la empresa. La voz de Henry era clara. Mi padre ya está recaudando fondos, preparándose para aumentar el capital y diluir sus acciones, dijo Mary. Una vez que pierda el control, podremos estar juntos. Te quiero, Mary, dijo Henry. Yo también te quiero, Henry. Ya me harté de que George controle solo se preocupe por el trabajo. La grabación terminó de golpe y la sala se sumió en un silencio sepulcral. Mary se desplomó en el suelo como una marioneta con los hilos cortados. ¿Esto? Esto no es cierto. Yo no dije eso. ¿No fuiste tú? George se burló. Pensé que solo tenían una aventura, pero no esperaba que también intentaran robarme mi compañía. Mary John, nunca dejas de sorprenderme. No, no es así. Mary levantó la vista, con los ojos llenos de desesperación. George, déjame explicarte. Todo esto era un plan de Henry. Me amenazó si no cooperaba y filtró nuestras fotos privadas. ¿Y crees que lo descreería? George se burló. Si de verdad te amenazaban, ¿por qué no me lo dijiste? Somos marido y mujer, ¿no crees que podría protegerte? Mary se mordió el labio, con lágrimas corriendo por su rostro. Tengo miedo. Miedo de que no confíes en mí. ¿Así que decidiste traicionarme? ¡Qué lógica tan brillante! George negó con la cabeza. Mary, se acabó el juego. Mañana recibirás oficialmente tu notificación de despido y también tendrás que renunciar a tu puesto como directora ejecutiva. No. Mary se aferró a su pantalón. George, por el bien de nuestro hijo, dame otra oportunidad. Puedo demostrar que Henry me estaba usando. George se quitó la mano de encima. Es demasiado tarde. Ya he decidido convocar una junta anticipada de accionistas para destituirlos de todos sus cargos. En cuanto a nuestro matrimonio, lo hablaremos después de que nazca el bebé. Se dio la vuelta y se fue, con el llanto de Mary resonando tras él. Al salir de la sala de exposiciones, la luz del sol era cegadora. Y por primera vez en mucho tiempo, encendió un cigarrillo. Sonó su teléfono. Era Sofía. ¿Todo salió bien? Su voz era suave. George exhaló una bocanada de humo. Más o menos, se derrumbó. ¿Necesitas que te recoja? Bien, y trae el informe financiero de hoy.
Tenemos que prepararnos para la junta de accionistas de mañana. Tras colgar, George contempló el horizonte de la ciudad a lo lejos, sintiendo una paz abrumadora. 7 años de matrimonio habían terminado así como así. Pero no sentía tristeza, solo el alivio de una pesada carga que se había quitado. Dentro de la sala de exposiciones, Mary se acurrucó en el suelo, con las lágrimas empapándole el cuello. De repente, sonó su teléfono. Era un número desconocido. «Hola», contestó el teléfono, conteniendo el llanto. «Presidenta Mary, le presento a David Young, ex asistente de George». La voz del otro lado era urgente. «Hay algunas cosas que debo contarte sobre Sophia Lynn». «¿Qué pasa?» Mary se secó las lágrimas y recuperó la compostura. «Sophia no es una simple asistente. Tiene motivos que nadie conoce». David bajó la voz. Una vez se acercó a Henry deliberadamente. «Sospecho que los problemas entre tú y Henry podrían tener su participación en secreto». «¿Qué?» Mary se puso de pie de golpe. «¿Tienes alguna prueba?» «Sí, pero no puedo hablar de ello por teléfono. Nos vemos en persona. Tengo algo que mostrarte». Tras colgar, la expresión de Mary se complicó. Se acarició suavemente la barriga, ligeramente redondeada, y susurró: «Cariño, mami descubrirá la verdad y traerá de vuelta a papi». En ese momento, el coche de Sophia ya había llegado a la entrada de la sala de exposiciones. A través de la ventana, vio a George de pie bajo la luz del sol, con una extraña sonrisa en la comisura de los labios. «El juego apenas comienza, querido presidente George», murmuró en voz baja, con un destello de frialdad en los ojos. Una tormenta azotó la ciudad, lloviendo a cántaros, como si ensayara la tempestad que se avecinaba. George estaba de pie frente a la ventana de su oficina, las gotas de lluvia nublaban el cristal y sus pensamientos. Habían pasado 2 horas desde que terminó la junta de accionistas, y todo había salido según lo previsto. Mary fue oficialmente destituida de su cargo como directora ejecutiva, y George asumió el cargo temporalmente. El representante de la familia Young salió furioso, amenazando con retirar su inversión, pero el equipo legal de George lo dejó sin palabras. «Presidente George, ¿se encuentra bien?», preguntó Sophia con una taza de café, preocupada. «Estoy bien». George tomó el café y señaló el sofá. «Siéntate, hablemos». Sophia se sentó con una sonrisa, sus largas piernas cruzadas bajo su falda corta, destilando el encanto de una mujer madura con cada gesto. «¿De qué te gustaría hablar?» «Hablemos de ti». George la miró fijamente a los ojos. «Siempre siento que sabes demasiado de mí, mientras que yo sé tan poco de ti». La sonrisa de Sophia no se desvaneció. «Solo soy una asistente común y corriente». «¿Qué quiere saber el presidente George? Por ejemplo, ¿cómo consiguieron esas grabaciones y vídeos?» George dejó su taza de café. «La vigilancia del hotel, las conversaciones privadas, no son cosas a las que un asistente común podría acceder». Un destello de pánico brilló en los ojos de Sophia, pero recuperó la compostura rápidamente. «Mi hermano tiene amigos en el sector de la seguridad. Nos ayudaron, ¿verdad?» George rió entre dientes, pero Mike me dijo que no tenía ni idea de nada. Yo, Sophia, me mordí el labio y respiré hondo. «Bueno, admito que me topé con algunas cosas. Investigué a Mary porque ya sabía que te era infiel». «¿Por qué?» «Porque sí». Los ojos de Sophia se enrojecieron de repente. «Porque hace 5 años, ya te conocía. Viniste a Estados Unidos en un viaje de negocios y diste una conferencia en la Universidad de Stanford. Yo era uno de los estudiantes del público. Probablemente no lo recuerdes, pero esa conferencia cambió mi vida». George frunció el ceño ligeramente, como si buscara en su memoria. «Fui a Stanford, pero no recuerdo haberte conocido». «Claro que no te acuerdas de mí». Sophia sonrió con amargura. «Yo era solo una de tantas estudiantes. Pero desde ese día, empecé a seguir su empresa, a seguir todo sobre ustedes». Hizo una pausa y continuó. «Cuando oí rumores en casa de que Mary tenía una aventura con un ejecutivo de la empresa, decidí regresar. Quería protegerte. No quería que salieras lastimada». La mirada de George se volvió profunda y penetrante.
Así que tú orquestaste todo esto, incluso permitiéndome pillarlos en esa escena íntima en el CAF. No. Sofía negó con la cabeza con ansiedad. Fue una coincidencia. Solo estaba reuniendo pruebas, con la esperanza de algún día poder demostrar la infidelidad de Mary. George se levantó, se acercó a ella y la miró. Entonces dime, ¿por qué mi ex asistente David Zahn contactó a Mary y le dijo que tú eras el cerebro detrás de todo esto? Sofía palideció. ¿Qué? ¿David? ¿Cómo pudo ser? Afirma tener pruebas de que alguna vez te acercaste a Henry e incluso pudiste haber facilitado su relación. George dijo con frialdad. Sofía se levantó de repente con lágrimas en los ojos. Presidente George, tiene que creerme. Este es su plan. Probablemente la familia Jan sobornó a David. Quieren sembrar discordia y hacerte dudar de mí. Estaba tan nerviosa que casi se arrojó a los brazos de George. Pero George retrocedió, manteniendo la distancia. No sé a quién creer. Créeme, te lo ruego. Las emociones de Sofía se desbordaron, las lágrimas corrían por sus mejillas. Solo quiero protegerte. Te amo. Te amo desde hace 5 años. George la miró con expresión complicada, en silencio por un largo rato. Finalmente, suspiró, necesito tiempo para pensar. Entiendo. Sofía se secó las lágrimas y recuperó la compostura profesional. Él seguirá haciendo bien mi trabajo y esperará a que lo resuelvas. Después de que ella salió de la oficina, George regresó a la ventana. La lluvia había amainado y la ciudad estaba envuelta en una neblina. Sacó su teléfono y marcó un número. Revisé los antecedentes de Sofía Lynn Stanford y cualquier posible conexión entre ella y David. Mientras tanto, Mary estaba sentada en un lugar apartado, frente a David John, el ex asistente de George. ¿Estás seguro de que esta información es real? Mary hojeó los documentos que tenía en las manos, con un destello de esperanza en los ojos. David asintió. Totalmente. Descubrí que Sofía y Henry habían estado en contacto mucho antes. Se conocieron incluso antes de que hubiera problemas en su matrimonio con el presidente George. Me tiemblan los dedos. Esto demuestra que se acercó a nosotros a propósito para sembrar discordia entre nosotros. Eso no es todo. David bajó la voz. Sospecho que ella orquestó la ambigua relación entre tú y Henry, e incluso pudo haber puesto droga en tu bebida. Dios mío. Mary se tapó la boca, recordando cómo se había sentido inusualmente mareada e impulsiva ese día frente al CF. Y ahí está esto. David le entregó una foto. Así lucía Sofía hace 5 años. La mujer de la foto sí se parecía a Sofía, pero el color de su cabello y la forma de sus cejas eran notablemente diferentes a la Sofía de hoy. Se hizo cirugía plástica. Mary preguntó en estado de shock. Probablemente, David asintió. Creo que se acercó a George con un propósito, y definitivamente no es sencillo. Mary respiró hondo. ¿Qué debo hacer? George no cree ni una palabra de lo que digo ahora mismo. Espera y verás, aconsejó David. Sigue recopilando pruebas y espera el momento oportuno. Te ayudaré a vigilar cada movimiento de Sofía. Mary, agradecida, tomó su mano. Gracias, David. Eres la única que está de mi lado. David sonrió y le apretó la mano. Solo quiero que se sepa la verdad, Presidenta Mary. Tras separarse, Mary condujo a casa con las emociones destrozadas. Si lo que decía David era cierto, todo era una trampa cuidadosamente preparada. Y tanto ella como George eran la presa. Se tocó suavemente el vientre y susurró, cariño, mamá se asegurará de que papá sepa la verdad para que podamos volver a ser una familia. Sin embargo, justo cuando Mary se llenaba de esperanza, no se dio cuenta de una figura sombría que la seguía. Un sedán negro se mantenía a una distancia prudencial. Su ocupante informa por teléfono. El objetivo se ha reunido con David. Parece que están teniendo una conversación seria. Sí, seguirá vigilando. Tras colgar, el conductor reveló con una sonrisa pícara que era Henry Zhao. Una luz compleja brilló en sus ojos, una mezcla de odio y reticencia. María, si no puedo estar contigo, todos pagarán el precio. Murmuró en voz baja.
Cayó la noche y las luces de la ciudad brillaron. Sofía regresó a su apartamento, se quitó la ropa de trabajo y se puso ropa cómoda. Abrió su portátil, revisó varios correos electrónicos cifrados y luego marcó una llamada internacional. El plan avanzaba sin contratiempos. Ya empieza a sospechar. Hablaba en un inglés fluido, con una voz completamente distinta a la habitual. Muy bien, sigamos como estaba previsto. La voz del hombre respondió al otro lado de la línea. Recuerda, no te ablandes y no dejes rastros. No te preocupes, sé exactamente qué hacer. Sofía colgó con una risa fría. Luego sacó del cajón una botellita llena de un líquido transparente. George Chun, Mary Jan, su espectáculo apenas empieza. Murmuró frente al espejo, con un destello escalofriante en los ojos. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas transparentes hacia el dormitorio. Sofía se estiró perezosamente y se levantó de la cama. Su teléfono vibró en la mesita de noche, era un mensaje de George. A las 7 de la noche, restaurante Blue Ocean. Tengo algo que hablar contigo. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Sofía al responder. De acuerdo, espero verte. Dejó el teléfono, se dirigió al armario y eligió con cuidado un vestido negro ajustado que realzaba sus curvas perfectas. En el tocador, había varios frascos de perfume exquisitos. Tomó uno y se lo aplicó suavemente en el cuello y las muñecas. Esta noche es hora de cerrar la red. Murmuró frente al espejo, con los ojos brillantes de la confianza de una victoria segura. Mientras tanto, Mary estaba sentada en la sala de reconocimiento del hospital, donde el médico le realizaba un chequeo prenatal. Felicidades, señora Mary, el bebé se está desarrollando muy bien. Es un niño, dijo el doctor con una sonrisa. Mary acarició suavemente su vientre redondeado, con lágrimas brillando en sus ojos. Gracias, doctor. Cuando salió del hospital, David ya la esperaba en el vestíbulo. En cuanto vio salir a Mary, se apresuró a acercarse. Presidenta Mary, ¿cómo estuvo el chequeo? Todo está normal, es un niño. Mary forzó una sonrisa. Es una pena que su padre no esté a mi lado. David la consoló, no te preocupes, ya he reunido pruebas clave. Creo que el presidente George pronto comprenderá la verdad. La esperanza se iluminó en los ojos de Mary. ¿Qué clase de evidencia? Descubrí que Sofía visita con frecuencia una clínica privada especializada en cirugía plástica facial. David bajó la voz y descubrí su verdadera identidad. Era la amante de Henry. Mary se tapó la boca, sorprendida. ¿Qué? Entonces ella se acercó a George. Probablemente fue por venganza o por algún otro motivo. David asintió y descubrí algo aún más aterrador. Puede que Sofía te haya echado algo en la bebida, lo que provocó la situación ambigua entre tú y Henry. Mary recordó la extraña sensación que tuvo antes de la café ese día, y de repente todo pareció tener sentido. Tengo que decírselo a George. No, ahora no es el momento. David la detuvo. Sofía ya se ha ganado la confianza total de George. Si te apresuras a ir con él ahora, solo parecerás que intentas sembrar discordia. Necesitamos pruebas más sólidas. Mary se mordió el labio y asintió. Tienes razón. ¿Qué hacemos entonces? Esta noche, George y Sofía se reúnen en el restaurante Blue Ocean. Ya he organizado que haya gente vigilando, dijo David. Al mismo tiempo, deberíamos visitar a Henry y ver si podemos obtener más información de él. Mary dudó un momento. Henry no hablará con facilidad a menos que se dé cuenta de que saber la verdad le beneficia más, dijo David con tono significativo. Había anochecido. En un salón privado del restaurante Blue Sea, George tomaba té solo, esperando la llegada de Sofía. Sofía llegó justo a tiempo. Su vestido negro acentuaba su seductora figura. Sus labios rojos ardían como fuego, y cada gesto irradiaba el encanto de una mujer madura. Presidente George, lamento haberlo hecho esperar. Ella sonrió dulcemente y se sentó con elegancia. George la miró con una mirada profunda. No sé por qué, pero te ves especialmente hermosa esta noche. Sofía bajó un poco la cabeza, fingiendo timidez. Gracias. ¿Oí que querías hablar de algo conmigo? Sí.
George sacó una carpeta. He investigado sobre tu tiempo en Stanford. Los dedos de Sofía temblaban ligeramente, pero mantuvo una sonrisa. Ah, ¿y qué encontraste? Stanford sí tiene un registro tuyo, pero curiosamente no estudiabas negocios, estudiabas psicología. George abrió el expediente y el lugar donde hiciste prácticas era, de hecho, la sucursal estadounidense de Young Group. A Sofía se le congeló la sonrisa, pero se recompuso rápidamente. Sí, no te lo conté todo. Hice prácticas en Young Group, pero en aquel entonces no sabía que tenía algo que ver contigo. Cuando supe la verdad, temí que me malinterpretaras, así que oculté esa parte de mi pasado. ¿De verdad? Respondió George sin comprometerse, sin dejar de hojear los archivos. ¿Y qué hay de esto? Una foto tuya y de Henry, tomada hace 2 años. Las pupilas de Sofía se contrajeron ligeramente mientras ordenaba rápidamente sus pensamientos. Fue solo un encuentro casual en un cóctel de negocios. No somos muy cercanas, Sofía Lynn. ¿O debería llamarte Sofía Mo? Preguntó George de repente. El rostro de Sofía cambió drásticamente. Tú, has investigado a fondo. Sofía Mo, la exnovia de Henry, que guarda rencor a las mujeres de la familia John porque el negocio familiar quebró. George se burló, ¿te acercaste a mí solo por venganza, verdad? Sofía, o mejor dicho, ahora debería llamarse Sofía. Me respiró hondo y sonrió de repente. Presidente George, es usted realmente inteligente, digno de su reputación en el mundo empresarial. Sí, soy Sofía Mo. Mi padre fue dueño de una empresa tecnológica, pero tras ser adquirida maliciosamente por la familia John, quebró y él finalmente se suicidó. Su mirada se volvió gélida. Juré que haría pagar a la familia John y eres mi mejor baza. George entrecerró los ojos. Así que ese día en el CAF, el encuentro íntimo entre Mary y Henry. Fue obra mía, dijo Sofía Mo con suficiencia. Le puse una droga al café de Mary, lo que le provocó una atracción y un impulso inexplicables hacia Henry. En cuanto a Henry, siempre ha sido mi cómplice, aunque nunca supo mis verdaderas intenciones. El rostro de George no mostró ninguna emoción. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Sofía Mo se levantó y caminó lentamente detrás de George, acariciándole el hombro con sus finos dedos. Porque ya es demasiado tarde, presidente George. Verá, ya le puse suficientes drogas en el té. Ya debería estar mareado, ¿no? George sí que sintió un mareo. Intentó levantarse, pero sus piernas habían perdido toda fuerza. ¿Qué intentas hacer? Para completar mi venganza. Sofía Mo se burló. Cuando mueras en este restaurante, todas las pruebas apuntarán a Mary. La familia Young se verá en la ruina total y heredaré todo lo que posees. Sacó una jeringa. No te preocupes. Este veneno es muy difícil de detectar en una autopsia. Se confundiría con un infarto. Justo cuando Sofía Mo estaba a punto de actuar, la puerta de la habitación privada se abrió de golpe. Mary irrumpió, seguida de varios policías. ¡Alto! ¿Policía? El agente a cargo gritó. Sofía Mo se tambaleó hacia atrás, conmocionada, y la jeringa que llevaba en la mano cayó al suelo. Esto no puede ser. Mary corrió al lado de George y lo abrazó fuerte. George, ¿estás bien? Aguanta. George esbozó una débil sonrisa. Llegaste justo a tiempo. Resultó que George sospechaba desde hacía tiempo la identidad de Sofía y había investigado en secreto sus antecedentes. Cuando descubrió la conexión entre Sofía Mo y Henry, preparó esta trampa con el único propósito de exponer su verdadera naturaleza. En cuanto a por qué Mary pudo llegar a tiempo, fue porque David, quien en realidad era un espía que George había colocado junto a Mary, le informó del plan de esa noche. La policía esposó a Sofía Mo y se la llevó, mientras que el personal médico llegó de inmediato para administrarle el antídoto a George. Mary apretó con fuerza la mano de George, con lágrimas corriendo por su rostro. George, lo siento. Me tendió una trampa. Nunca te traicioné. George asintió débilmente. Lo sé. Ahora lo entiendo todo. Mary lo sostuvo mientras salían del restaurante. El cielo nocturno estaba tachonado de estrellas, como si fuera testigo del fin de esta conspiración.
Sin embargo, nadie notó un coche aparcado a lo lejos. Henry, sentado al volante, observaba todo con frialdad, tamborileando ligeramente con los dedos en el volante. El juego aún no ha terminado, Sofía Moe. Murmuró para sí mismo, crees que eres el jugador, pero no te das cuenta de que solo eres una pieza del tablero. El pasillo del hospital estaba vacío y silencioso. George estaba sentado en una silla en el pasillo, sosteniendo una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. María estaba en la sala de partos. Llevaba 4 horas dentro. Señor, trate de relajarse. Una enfermera que pasaba lo consoló. Todo va bien. George asintió, aparentemente tranquilo, pero su corazón estaba suspendido en el aire. En los últimos 2 meses, su relación con Mary había cambiado sutilmente. Tras descubrirse el plan de Sofía, se demostró la inocencia de Mary, aunque seguían viviendo separados. George había empezado a visitar a su esposa embarazada con más frecuencia, acompañándola a sus controles prenatales y escuchando al médico explicarle el desarrollo del bebé. Mike Wong se acercó corriendo. «Hermano, ¿alguna novedad?» «Sigo esperando». George negó con la cabeza. «¿Alguna noticia de Henry?» «Sigue sin haber rastro de él». Mike suspiró. Desde que arrestaron a Sofía, es como si se hubiera desvanecido. La policía ha emitido una orden de arresto a nivel nacional, pero aún no hay pistas. La mirada de George estaba seria. No lo dejará pasar tan fácilmente. No le des demasiadas vueltas. La policía se encargará. Mike le dio una palmadita en el hombro. Ahora mismo, lo más importante son Mary y el niño. En ese momento, se abrió la puerta de la sala de partos. El médico salió, se quitó la mascarilla y dijo, «Felicidades, señor. George, tanto la madre como el niño están a salvo. Es un bebé sano». George dejó escapar un largo suspiro de alivio, y por fin, una sonrisa que había perdido hacía tiempo apareció en su rostro. «Gracias, doctor. ¿Puedo entrar a verlos?» «Claro que puede, pero por favor, no se quede mucho tiempo. La madre necesita descansar». George entró de puntillas en la habitación del hospital. Mary estaba acostada en la cama, con el rostro cansado pero radiante de felicidad. En sus brazos, acunaba un pequeño bulto. Dentro estaba su hijo, con la carita enrojecida y los ojos fuertemente cerrados. «George». Mary lo miró con lágrimas en los ojos. «Ven a ver a tu hijo». George se acercó a la cama y tomó al bebé en brazos con cuidado. Mientras esa pequeña vida yacía en sus brazos, una ternura sin precedentes lo invadió. «Es perfecto», susurró George. Sus dedos acariciaban suavemente la mejilla del bebé. Mary observó al padre y al hijo, con lágrimas en los ojos. «Quiero llamarlo George Chin Jr. Para simbolizar un nuevo comienzo». «Qué buen nombre». George asintió, le devolvió el niño a Mary y se sentó junto a la cama. Tras dudar un momento, dijo, «Mary, ¿qué tal lo nuestro?» «No hace falta decirlo». Mary lo interrumpió. «Sé que aún hay un sentimiento en tu corazón. No espero que me perdones de inmediato. Solo espero que nos des una oportunidad por George Jr. Por el amor de Dios», George respiró hondo. «Él asumirá la responsabilidad, pero necesito tiempo». Un destello de decepción brilló en los ojos de Mary, pero rápidamente fue reemplazado por comprensión. «Entiendo. De todas formas, gracias por venir hoy». Para cuando salió del hospital, ya era tarde. George declinó cortésmente la invitación de Mike a tomar algo juntos y condujo solo a casa. En el camino, sus pensamientos volvían una y otra vez a Mary y a esa pequeña vida. Quizás sea hora de dejar atrás el pasado. Al regresar al apartamento y abrir la puerta, George percibió de inmediato que algo no iba bien. Las luces de la sala estaban encendidas, aunque recordaba haberlas apagado antes de irse. «¿Quién anda ahí?», preguntó con cautela. «¿Cuánto tiempo sin verte, presidente George?». Una voz familiar llegó desde detrás del sofá. Henry se levantó lentamente, con una pistola en la mano. «Henry Zhao». George entrecerró los ojos. «¿Qué descaro tienes al venir aquí directamente?». Henry se burló. «¿Por qué no me atrevería?».
Destruiste mi futuro, mi amor, todo lo que tenía. Tú te lo buscaste, dijo George con calma. Tú y Sofía planearon todo esto juntas. ¿Sofía? Una emoción compleja brilló en los ojos de Henry. ¿De verdad crees que hizo todo esto solo para vengarse de la familia Yan? ¡Qué ingenuo! George frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? O sea, todos ustedes han sido engañados. Henry se burló. El verdadero objetivo de Sofía nunca fue la familia Yan, sino la tecnología nacional. Detrás de ella se encuentra su competidor, el grupo del Lejano Oriente. George estaba completamente impactado. ¿Grupo del Lejano Oriente? Así es. Henry se rió de sí mismo. Y yo solo fui uno de los peones que usó. Me hizo acercarme a Mary para sembrar la discordia entre tú y tu esposa, hundir la empresa en una lucha interna, y finalmente, dejar que Farist la adquiriera a bajo precio. La mente de George se aceleró, y de repente todas las dudas se conectaron. ¿Así que viniste hoy a vengarte de mí? No del todo. Henry le apuntó a George. Vine a decirte que el juego aún no ha terminado. Sofía ha sido arrestada, pero Farist Group no se rendirá tan fácilmente. Ya han empezado a adquirir acciones nacionales por otros canales. George se burló. ¿Adquisición? Nuestra estructura accionaria es sólida como una roca. No hay manera de que puedan cambiarla. ¿En serio? Henry se burló con frialdad. ¿Estás seguro de que todos los accionistas te son leales? La expresión de George cambió. ¿Qué quieres decir? Mike, tu amigo más fiel, ha sido un peón de Farist desde siempre. Las palabras de Henry fueron como una bomba. Ya había transferido en secreto su octava estaca al Lejano Oriente. George no lo podía creer. Imposible. Mike jamás me traicionaría. El corazón humano es difícil de comprender, ¿verdad? Dijo Henry con sarcasmo. Al igual que Mary, una vez pensaste que ella jamás te traicionaría. Pero ella casi destruyó todo lo que tenías. Se demostró que Mary era inocente. George replicó enojado. ¿En serio? Henry sonrió misteriosamente. ¿Estás seguro de que lo que pasó la noche que arrestaron a Sofía es exactamente como te dijo Mary? ¿Has considerado alguna vez que tal vez Mary y Sofía estuvieron juntas desde el principio? Una pizca de duda cruzó la mente de George. Pero rápidamente se armó de valor. ¿Basta? Tu intento de sembrar discordia no tendrá éxito. Henry levantó su arma. No necesito sembrar discordia. Vine hoy aquí solo por un motivo en Lido Kill You con mis propias manos, vengar a Sofía. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, un disparo destrozó la noche. Henry se quedó paralizado, con una mancha de sangre extendiéndose lentamente por su pecho. Y entonces se desplomó en el suelo. Detrás de él, Simon Young estaba de pie con una pistola. Su expresión era gélida. Nadie puede hacerle daño a mi cuñado. George suspiró aliviado. Simon, gracias. ¿Pero cómo llegaste aquí? Tu hermana estaba preocupada por tu seguridad. Así que me envió para protegerte. Simon bajó el arma. Hemos estado rastreando el paradero de Henry. Y hoy por fin lo atrapamos. Se acercó a Henry. Confirmamos que estaba muerto. Y entonces llamó a la policía. George guardó silencio un momento. De repente, preguntó, Simón, ¿crees que Mike me traicionaría? Simón frunció el ceño. Mike, siempre te llevaste bien con tu hermana. Así que probablemente él no lo haría. Pero los negocios son como la guerra, el corazón de la gente es difícil de predecir. Estas palabras hicieron reflexionar a George. ¿Decía Henry la verdad? ¿De verdad lo había traicionado Mike? Simon pareció percibir sus dudas. Cuñado, pase lo que pase, la familia Yang siempre estará a tu lado. Si te preocupa, puedo ayudarte a investigar los antecedentes de Mike. George negó con la cabeza. No hace falta. El corazón humano ya es bastante complejo. En lugar de sospechar, es mejor ser honestos. Sacó su teléfono y marcó el número de Mike. Mike, necesito hablar contigo.
Se trata del grupo Farist. Al otro lado de la línea, la voz de Mike sonó inicialmente conmocionada. Entonces suspiró. Así que te enteraste. George, lo siento. Tengo mis razones. George colgó el teléfono y le dijo a Simon, parece que Henry no mentía. La policía llegó pronto y se llevó el cuerpo de Henry. George se sentó con cansancio en el sofá, reflexionando sobre todo lo sucedido recientemente. Quizás la verdadera prueba apenas comenzaba. A la mañana siguiente, George estaba afuera de la guardería del hospital, mirando a través del cristal a su hijo envuelto en pañales. El pequeño dormía profundamente, felizmente ajeno al caos del mundo exterior. Mary salió de su habitación del hospital y se paró a su lado. Se parece mucho a ti, sobre todo en las cejas. George sonrió, pero sus ojos son grandes y brillantes como los tuyos. Tras un momento de silencio, George dijo en voz baja, María, Henry vino a verme anoche. Mary lo miró sorprendida. ¿Qué? No te hizo daño, ¿verdad? Simon llegó justo a tiempo y le disparó. George habló con calma, pero Henry me contó algunas cosas sobre el grupo Farist y Mike. Me contó toda la conversación de anoche. Tras escuchar, Mary frunció el ceño profundamente. George, ¿qué hacemos? ¿Nosotros? George la miró con una expresión inquisitiva. Mary sostuvo su mirada sin pestañear. Sí, nosotros, me perdones o no. Siempre seremos una familia. George reflexionó un momento, y de repente extendió la mano y la tomó. María, lo pasado, pasado está. Ahora, debemos afrontar juntos los retos del futuro. Las lágrimas brillaron en los ojos de María mientras le devolvía el apretón de mano con fuerza. Siempre estarán a tu lado. Se miraron y sonrieron, con la esperanza de un nuevo comienzo brillando en sus ojos. Sin embargo, nadie sabía que en un rincón lejano, una figura observaba todo esto. Las comisuras de la boca de esa persona se curvaron en una extraña sonrisa mientras murmuraba suavemente. Esto es solo el comienzo.